estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es transformación. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, de por medio tenemos semanas con protestas, con cacerolazos contra el tarifazo. Cada vez más están saliendo las distintas comunas, los distintos barrios, protestando contra el aumento desmedido de las tarifas que cada vez más, como decíamos en el programa anterior, en la columna de Mariana, cada vez más representan un segmento mayor del salario de aquellos que vivimos de un salario, por supuesto. Pero además, hoy pretendíamos analizar con Mariana las claves de la actividad económica en cuanto a la actividad industrial, al empleo, datos objetivos, datos duros. Puede haber muchas interpretaciones, pero el dato duro es lo que nos permite después elaborar y sacar conclusiones de carácter general y político. Y esa es un poco la idea de este programa, trabajar sobre los datos, sobre los gráficos, de lo que son los indicadores, no de la economía abstracta, sino de la economía real, la que repercute sobre nuestro bolsillo en forma real y efectiva todos los días. Trabajo, desarrollo de las industrias, qué crecimiento, qué crece, qué no crece. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Hoy nos tenés algo preparado Sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Exactamente. Nosotros la verdad que nos hemos acostumbrado desde los últimos meses con mayor intensidad aún a escuchar noticias de fábricas que cierran, de fábricas que suspenden empleados, de fábricas que están con algún tipo de conflicto, que no pueden pagar salarios. Entonces, la idea es mostrar un poco cómo son los datos que muestran que no se trata de casos anecdóticos, de casos para la prensa, sino que realmente el sector industrial está atravesando una crisis muy fuerte desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Para comenzar, veamos cómo está el nivel de actividad económica. El estimador mensual industrial, así se llama el índice que elabora el INDEC y que mira cómo está el nivel de valor agregado de producción industrial. Este es el dato último que hay a la fecha, el dato de noviembre, y lo que pueden ver es impresionantes niveles de caída interanual. En el caso del promedio de la industria, hay una caída del 13,3%, pero que llega a más del 30%, o sea, más de un tercio de caída del nivel de actividad en la industria textil, un 26% en la industria metalmecánica, 17% en caucho y plástico, también en edición e impresión, o sea, valores la verdad que están mostrando una industria que está casi parada. De hecho, también sabemos que el nivel de utilización de la capacidad instalada, que muestra las plantas, qué nivel de uso de su maquinaria tienen, están en niveles que son bajísimos en términos históricos, apenas por arriba del 60%. Así que la situación diría que en general es de crisis, una crisis que incluso es más profunda que en otros sectores de la economía y que arranca desde el mismo momento en que asume el gobierno de Macri, que no es una cuestión solo de la coyuntura actual, que en todo caso está ahora agravada, pero la industria es uno de los grandes sectores perdedores para las definiciones tomadas por esta política económica. De hecho, acá hay un solo sector que se ve con algún crecimiento importante, que es industrias metálicas básicas. Estamos hablando de acero y aluminio. Y ahí la razón por la cual hay algún crecimiento tiene que ver con Vaca Muerta, con el proyecto de exploración de Vaca Muerta, que necesita de tubos de acero sin costura y algo de exportación, pero no es algo, digamos, vinculado a la actividad interna o a otros sectores industriales, sino al sector energético. Y la industria del tabaco hay que tener un pequeño aumento, de todos modos tiene una caída en el año, así que es una situación más bien coyuntural. El resto está
generalizadamente con caídas de actividad. ¿Cuáles son las razones? Podríamos preguntarnos. Bueno, hay una primera que tiene que ver con la política de apertura económica. Nuestra industria es una industria que está bastante orientada al mercado interno, excepto algunos sectores, y que para mantener cierto nivel de actividad necesita alguna protección. Con la apertura que se produjo desde el mismo inicio del gobierno de Macri, eso significó un golpe fuerte para la industria, y eso se ve especialmente en algunos, por ejemplo, la industria textil, ¿no? Que mostraba estos casos de caídas, o algunas otras como juguetes o cuero, pero la verdad que es bastante generalizado. Y eso ha implicado que la industria tuviera pérdidas de puestos de trabajo desde 2016 hasta la fecha constantemente. Cuando uno, Mariana, cuando uno piensa, hay un gobierno de corte liberal, no de corte liberal, liberal. Ya de corte liberal es como una... Un poquito. Es muy poquito. Hay un gobierno liberal y dice, claro, el gobierno liberal va a favorecer a los dueños de empresas, a los dueños, a los industriales, a los que tienen plata. Pero esta gente está perdiendo, no sé si está perdiendo plata, pero por lo menos se está achicando. Por lo menos se está achicando. Entonces uno podría decir, ¿y entonces a quién beneficia este modelo? Bueno, este modelo está asociado a algunos sectores económicos, no implica que haya un crecimiento en general de las ganancias empresarias para todos. Uno podría identificar como uno de los grandes sectores beneficiados por las políticas económicas del gobierno al sector financiero o a la especulación financiera en general, que esto es hecho por el sector financiero propiamente dicho, pero también por grandes empresas que dedican sus excedentes a la especulación y no a la inversión, y eso más generalizadamente, ¿no? De hecho, podemos ver, si miramos algunas estadísticas parecidas a estas, pero el sector financiero muestran crecimiento, uno de los pocos sectores que tienen crecimiento. Si miramos las ganancias del sector bancario, por mostrar algún ejemplo también, un crecimiento extraordinario en el último año, justo con este panorama. ¿Hay algún otro sector productivo al que le puede estar yendo relativamente bien? En particular el sector energético, vinculado a los aumentos de tarifas, a la exploración y los negocios posibles en Vaca Muerta. Y me cuesta encontrar algún otro al que le esté yendo bien en este momento. En general los sectores productivos, e incluso las grandes empresas de otros sectores productivos, están en un momento crítico, pensando también en la construcción, en el comercio, en los servicios. Solo algunos pocos sectores, por ejemplo, muy vinculados a la exportación, puedan haberse beneficiado más de la devaluación que de que compense la situación de baja del mercado interno, pero en general la situación de la economía es crítica. Nuestro mercado interno tampoco es que es un mercado interno tremendamente fuerte, tremendamente numeroso. Cuando uno piensa en términos de la región, si uno pensara en términos del Mercosur o del UNASUR, uno podría pensar en un mercado de 600 millones de personas, de las cuales tendrán un poder adquisitivo X. En nuestro caso es un mercado interno más bien reducido, pero si uno tuviera que pensar en términos de un gobierno que planteara el desarrollo, o que planteara un programa de desarrollo, ¿en qué términos, en cuál sería el plan? Porque este gobierno no tiene ningún plan de desarrollo, salvo Vaca Muerta, digamos, Vaca Muerta lo escucho a cada rato, pero después no hay otro plan, no hay ningún sector industrial que pueda ser la locomotora de un despegue económico. No hay proyecto, o hay proyecto y no lo conocemos. Si no lo conocemos, es tan difícil de verlo, debe ser que no lo hay. En todo caso, es verdad que no hay un proyecto de desarrollo, un proyecto centrado en lo productivo. Ha hablado el presidente a poco de asumir, de convertirnos en el supermercado del mundo, y eso uno podría pensarlo como un proyecto de estímulo a los sectores productores de alimento con valor agregado y no solo la soja. Si les muestro de nuevo, acá la industria alimenticia tiene una caída del 4%, ¿no? Incluso compensada por algo de aumento de exportación de carne y lácteos. O sea,
Y Vaca Muerta no es un proyecto nuevo de este gobierno, es un proyecto que venía desde hace tiempo y que está tomando sí impulso y está con un nivel de actividad más importante que antes. Yo diría que si uno piensa en qué sectores productivos han sido elegidos por este gobierno para impulsarlos y para que potencien un sendero de desarrollo a largo plazo, no están. Es cierto que en un proyecto de desarrollo tienen que estar elegidos esos sectores prioritarios, y es cierto que el mercado interno no alcanza para eso, pero los sectores que producen hoy para nuestro mercado interno también hay que protegerlos, porque si no estamos en la situación actual. Como es en todos los países del mundo. Sí. Como es absolutamente. O casi todos, sí. O casi todos, digamos, salvo aquellos que protegen a sus poblaciones. Claro, sí. aquellos que nos creemos que no, que digamos que lo moderno es no protegerlos, digamos. Y si uno hablase de despegar en términos agropecuarios, tendría que también dedicarse a ver qué pasa con cuáles son las unidades productivas, ¿no? Porque en una distribución tan regresiva como tiene la pampa húmeda en este país, también unidades productivas de 20.000 o más hectáreas, la verdad que no promete demasiado. Teníamos que hablar de una reforma agraria, y yo creo que Macri con la reforma agraria no lo veo, ¿no? No debe querer ni escucharla. Y deberíamos pensar también en la calidad del empleo agropecuario, ¿no? Que claro. Aún en momentos en que ese ha sido un sector que tuvo un crecimiento importante y que efectivamente tiene niveles de productividad que le permiten exportar e incluso ser proveedor de divisas para otras necesidades de la economía, las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales sí, en algunos casos son terribles y cuando no son muy inferiores a otros sectores, no están acordes a la productividad que tiene ese sector. Ahora, esto que es caída, no hay una buena. Bueno, sí, hay una acá que dice industria metal, que es lo que explicaste, sí, metalmecánica. Sí. Y hay algunas mejoras que quedan escondidas ahí, por ejemplo. Uno podría decir, el sector automotriz está exportando más en general. Pero claro, es tanto la caída de ventas al mercado interno, hubo una caída que fue casi el 50% de patentamientos en diciembre, que bueno, en nivel neto el resultado es más que negativo, y ese sector automotriz no solo implica una caída en el propio sector, sino también en la metalmecánica, también en caucho y plástico donde están los neumáticos. La verdad que es un sector que tiene mucha repercusión en el resto de la industria. Yo decía antes, bueno, como causa la apertura, pero eso está permanente desde que asumió Macri por lo menos. Ahora tenemos una situación agravada por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, que es esto de se achica la posibilidad de compra, y entonces hay menos venta de alimentos y también menos venta de lo que es línea blanca, heladeras, lavarropas, de productos electrónicos. Menos consumo de todo lo que es durable, de automóviles, la producción de motos también se derrumbó. Y además esos productos durables también se ven desfavorecidos porque tampoco hay créditos para el consumo, ¿no? O sea, la gente tiene menos ingresos y además las tasas de interés están altísimas. ¿Quién va a tomar un crédito hoy día, por favor? Y sí, la verdad que no sería muy razonable. Pero además de estos números donde decrece la actividad económica, claro, esto tiene consecuencias sobre el empleo, ¿no? Esto tiene consecuencias sobre el empleo y esa es la segunda filmina que tenemos preparada. Esta es la variación en la cantidad de asalariados registrados de la industria desde enero de 2016 hasta octubre de 2018. Lo primero que se ve clarito es cómo el descenso es permanente, ¿no? Creo que hay algún mes en el cual no hubo pérdida de trabajo, pero en general es siempre peor. Fueron más o menos 40.000 puestos perdidos en el año 2016, 20.000 más en el 2017, 50.000 más en lo que iba ahí del 2018, con lo cual hay 110.000 puestos registrados menos, a los que se le agregan los puestos no registrados, los trabajadores independientes, que también a veces están contratados en empresas industriales, y las consecuencias que haya menos empleo tiene también sobre otros sectores productivos, ¿no? Porque que haya menos trabajadores industriales con salario también implica que hay menos capacidad de esos trabajadores para comprar servicios o productos de otros sectores. Pero además, caída del empleo también significa,
a ver, se torna un círculo vicioso. En cambio de ser, o sea, creación de empleo forma parte de un círculo virtuoso. Caída de empleo es un círculo vicioso, donde baja el empleo, baja el consumo y por lo tanto termina bajando el empleo. Exactamente, así es, sí. Ahí hay, si uno quiere pensar, dos factores que inciden negativamente y que después van a tener este efecto multiplicador, ¿no? Dos factores fuertes. Uno es que haya menos capacidad adquisitiva por la devaluación, la inflación y lo que implicó sobre los ingresos de los trabajadores. Y otro tiene que ver con el recorte del gasto público, que fue muy fuerte en 2018 y que implicó también que haya menos gasto y más retracción de la actividad. En la filmina yo mostraba también, por ejemplo, la caída en las industrias de minerales no metálicos, que eso es cemento, vidrio, muy asociada a la construcción y a la obra pública. En este momento le está yendo mal a la construcción pública y también a la privada, digamos, pero ese impulso de devaluar, por un lado, o sea, bajar los ingresos reales y además achicar el gasto público implica empezar a retraer la actividad. Y después eso, como vos decías, se multiplica, porque si menos personas tienen empleo o menos personas tienen ingresos, tienen menos capacidad de compra y eso repercute negativamente en otros sectores. Hay otra consecuencia que es, si se quiere, se puede inferir de la pérdida de empleo, que es la flexibilidad laboral. O sea, se está reemplazando, o sea, un número que acá no está, que no podría estar, no es una crítica, Mariana, es que hay una cantidad de empleo formal que pasa a ser empleo informal. Hay puestos que se pierden, pero hay puestos también que se intercambian. Y aquello que era un contrato con determinadas condiciones de convenio colectivo de trabajo y aplicación plena de las leyes vigentes, pasan a ser situaciones de monotributo o de empleo informal, como le dicen. Hay una transformación de la mano de obra que está llevando la flexibilidad laboral, transformando la flexibilidad laboral que no salió por modificación legislativa en una flexibilidad de hecho. Esto es lo que estamos viviendo en empresas grandes, medianas o pequeñas. Allá donde no hay presencia gremial que pueda garantizar que se cumplan los convenios, que se cumplan las leyes, lo que sucede es que se tiende a la informalidad, se tiende a la baja de la calidad del empleo, no solamente a la cantidad. Con lo cual, estos gráficos tienen consecuencias absolutamente directas y retroalimentan ese círculo vicioso, cosa que no siempre se ve en los números, no siempre se ve si los sindicatos no pegamos la voz de alerta en esto, ¿no? Es también un análisis que hacía el compañero Carlos Tomada en su momento, hace un tiempo, donde presentaba un informe sobre la pérdida de calidad del empleo que estamos viviendo día a día. Ahora bien, si esto es un círculo vicioso y si no hay beneficiarios a nivel masivo, digamos, no existen, sino que más bien esto se va reduciendo cada vez a un núcleo más pequeño. Vos describiste algunos sectores, como puede ser algún sector agropecuario y algún sector industrial. Entonces, esto es una espiral que no tiene fin, ¿verdad? Bueno, evidentemente hay que cambiar algo para que la espiral deje de ir hacia abajo, ¿no? Si hubo determinadas políticas que llevaron a esta situación, es preciso que haya políticas en el sentido contrario. Digo, una condición para una recuperación económica sería una recuperación de los ingresos, del poder adquisitivo de los ingresos de la población. También va a ser difícil que haya una recuperación si permanentemente hay ajuste del gasto público y no hay ningún estímulo por el lado de vos sos una de lo populista, fiscal. pero sos una populista declarada, vos estás condenada. Puede ser. El séptimo círculo del infierno. El neoliberalismo nos ha condenado a esto que estamos viviendo y la verdad que además sabemos que la política no solo tiene estos resultados negativos. Más salario, más empleo, más gasto público, lo tuyo es diabólico. Sí, podría ser también jubilaciones y asignaciones. Sí, una economía en crecimiento con retracción de ingresos, la verdad que es difícil de pensar.
Eso te diría que es una condición, pero no alcanza para lograr una política económica que implique crecimiento a largo plazo, desarrollo. Además son necesarias políticas productivas, determinadas políticas macroeconómicas, pero con mejora de ingresos, ¿no? La mejora de ingresos, la multiplicación del empleo, el gasto público como un instrumento de formación de la economía y no de retracción o de recorte, son elementos seguros, pero seguros como necesarios para transformar la situación. Estamos hablando ya del próximo programa de gobierno, ¿no, Mariana? Excepto que Macri cambie en estos meses, me parece que estamos hablando a futuro. No, lo que cambie, olvidémoslo. Olvidémoslo porque es pedirle peras al olmo. Pero sí estamos diciendo qué habría que hacer para salir de esta situación. Algo así. Sí, qué habría que empezar a hacer para empezar a salir, porque además tenemos la cuestión de que la economía tiene condicionamientos hoy que no tenía hace un tiempo, ¿no? La firma del acuerdo con el fondo, el nivel de endeudamiento y cómo ha crecido, pone dificultades a futuro para tener estos grados de libertad de los que estamos hablando, pero de todos modos, dentro de las posibilidades de política... Pará. Estás acá de columnista para solucionar los problemas. No sabía eso. Y si no, escúchame, no puedes decir que no se puede. Para que no se puede, ya sabemos. No, dije que estamos condicionados, pero por supuesto bien. que si no pensamos que se puede, no vamos a ningún lado. La verdad que no, hay una sombra ahí sobre la economía argentina, pero que va a ser peor si no hay cambio de rumbo. ¿Peor que esto? Sí, puede ser ¿Vos peor. decís que lo peor está por venir? No, digo que podría estar por venir, esperemos que no. Bueno, o sea, si seguimos en este rumbo... Hagamos cosas para que no. Si seguimos en este rumbo, va para abajo. Sí. O sea, no hay tutía y no hay Sí, porque salida. además sabemos que la continuidad de este rumbo viene con pérdida de derechos laborales, pérdida de derechos previsionales, con avances en otros aspectos que están ahí pendientes, ¿no? Como al acecho. La economía y por ende la sociedad argentina tienen particularidades en toda la región. O sea, hoy Argentina tuvo y sigue teniendo una clase media que es una franja muy amplia, muy importante, por definición, por su poder adquisitivo, y que la verdad parece ser un elemento que los gobiernos liberales quieren terminar de limar definitivamente. ¿Hay un plan en ese sentido, a tu parecer, por parte del gobierno, de tender más una estructura económica y social a la chilena que a una sociedad o una estratificación en la Argentina que tiende más a un país europeo que a un país sudamericano? Y te diría que por un lado sí, por otro no, ¿no? Porque hay un objetivo que va efectivamente para ese lado, que ve en el nivel salarial un obstáculo, en los derechos laborales una amenaza, en el nivel de las jubilaciones las ve como excesivas, ¿no? Como que todo lo que hace a las mejores condiciones de vida lo ve como negativo, como algo que hay que frenar, ir hacia una sociedad que en definitiva, aunque no lo digas, es una sociedad más desigual, más polarizada, distinta a la que hemos sabido construir. Así que a aquel que maneja permanentemente un martillo, todos los obstáculos son clavos. O sea, los pobres terminan siendo enemigos. El resto de la sociedad, que no es uno mismo, se identifica como aquello que no debe ser. Por eso el signo del ese estigma, entre comillas, del populismo, por eso la broma que te hacía al principio del programa. La idea que tiene este gobierno es justamente que todo lo que no sea a su imagen y semejanza, y a un núcleo reducido y muy reducido por lo que vos describís con estos gráficos, con los números que planteás, es un enemigo, un escollo a sacar del medio, ¿verdad? Sí, o en todo caso a mantener en un nivel muy cercano a la subsistencia, con alguna política de contención, pero no de mejora real de las condiciones de vida. Como planes sociales. Como algún tipo de plan social. ¿Vos tenés sí. idea de los planes sociales en números de este gobierno y del gobierno anterior? No, de planes sociales no. Lo que han mantenido, por suerte, es la asignación universal, que no la llamaría plan social porque estamos hablando de otra cosa, pero es una base que sí han mantenido, ampliado un poco en términos cuantitativos y cuidado un poco más el poder adquisitivo en relación con otras
otras políticas, como por ejemplo las jubilaciones. Han querido ahí mantener un piso de ingresos que sirve también, y que entiendo que les ha servido para, tal vez para mantener menor grado de conflictividad, para en algún momento tener algunos mejores resultados electorales. No han descuidado ese tipo de aspectos, digamos. Se mantienen las asignaciones, pero a ver, yo tengo tal vez el dato, y vamos a traerlo para los próximos programas, de que los planes. El gobierno está repartiendo más cantidad y está reforzando planes para contener cualquier tipo de desborde, ¿no? Nos ha usado políticamente los planes, algo que negarían seguramente, ¿no? Algo que negarían, pero uso entiendo clientelar que esto, y político de los planes, pero ha sido efectivamente así. Entiendo que es de esta manera porque es la única forma de explicar que hasta el momento no hayan existido desbordes, no hayan existido situaciones de saqueos y cuestiones por el estilo, ¿no? Lo que se está conteniendo con mercadería, se está conteniendo con entrega de dinero en contante y sonante. Bueno, hoy también lo que antes era la necesidad de un golpe, hoy pasó a tener una expresión política que en la historia argentina, por fuera del partido militar, tuvo carácter marginal. Sacó el 5%, el 6% de los votos en cualquier elección. Hoy tiene una representación y ha tomado carácter orgánico, que es el propio gobierno de Cambiemos, ayudado por los radicales, ayudado por otros partidos de carácter histórico y también provincial. Bueno, esto debe tener, vos y yo sabemos que debe tener una base económica de sustentación, cuando digo económica, digo económica social, de sustentación. Habría que identificar dónde está, ¿no? Puede ser. Porque todo esto diría que se tiene que caer, digamos. Bueno, de hecho, el nivel de intención de voto o de aceptación o de acuerdo con las políticas, también no neguemos que ha caído muchísimo, ¿no? Y hay que ver cómo sigue la situación en los próximos meses, porque es difícil seguir alimentando solo las expectativas en función de esperanzas basadas en esto. Solo de chamullo, solo en el discurso, solo de chamullo no. Exactamente. Para eso vamos a seguir en la cultura del trabajo, tratando de arrimar conclusiones, de llevar a las reflexiones lo más sustentables y lo más serias posibles, para que usted y nosotros podamos sacar conclusiones y a su vez votemos y votemos bien. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias. Nos vemos, Mariana. Nos vemos. En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo.